vamos a tener laboratorio. Me parece que los de los otros grupos van a dar a la siguiente semana todavía. Sí. Ya, pero a ustedes les voy a tomar esta semana, la próxima semana, el día viernes. ¿O qué día cae? No me digan que es feriado. Porque el 26 es feriado en Tacna, ¿verdad? 26 cae, ¿no? Ah, ya, perfecto. En Alto de la Alianza. Quiero pasar historia, pues posible. No es de Tacna. Es que es del hilo. Ah, son de hilo. Pero igual. Igual. Ya, entonces sería el viernes 23 va a ser su evaluación de laboratorio. Todo lo que se ha hecho en el laboratorio, eso va a entrar. Si hay algunos cálculos que han hecho, serán muy similares, nada extraordinario. ¿Ya? Y que repasen bien sus laboratorios. A lo mucho serán 5 preguntas, ¿ya? Entre 4 a 5 preguntas. ¿Todos ejercicios o también así como que teoría? No, pues lo que han hecho en el laboratorio, les preguntaré unas que otras preguntas y unos que otros cálculos. ¿Ya? Entonces nada más, se va a hacer mezclado. ¿Sí? Por eso lean sus informes. ¿Ya? Entonces el viernes 23 tienen su evaluación de laboratorio. La evaluación de laboratorio usualmente dura 1 hora y media. Es decir, hasta sería de 9 hasta las 10 y 20 más o menos, 10 y 25, ¿no? 10 y 25 creo que es, 1 hora y media. ¿Ya? Podemos dejar hasta las 10 y media, 1 hora y media, exacto. ¿Ya? Sí, porque es rápido, ¿no? Les voy a dar sus hojitas para que ustedes rellenen y hagan unos que otros cálculos chiquitos nada más. No es de que les voy a hacer unos cálculos gigantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, repasen bien sus laboratorios, nada más. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejercicios de repente de reforzamiento que también pueden ayudar para la parte de teoría. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo que es ley de los gases, porque es usualmente donde hay un poquito de problemas ahí, ¿no? Porque lo demás, a ver, después hicimos algo de una. Aunque el profesor Pablo tiene su libro, ¿no? Ejercicios tipo para poder desarrollar. No traje mi libro, pero ya vamos a hacer de gases. Ya, primer problema. En una reacción química, se han liberado, 2,2 moles de dióxido de carbono. Y 2,4 moles de metano. ¿Ya? Metano, ¿se acuerdan de metano? CH4, gas metano. ¿Ya? Entonces, punto aparte. Pregunta A. ¿Qué volumen ocupará el metano a condiciones normales? ¿Qué volumen ocupará el metano a condiciones normales o en condiciones normales? ¿Ya? Letra B. ¿Qué volumen ocupará el dióxido de carbono a 37 grados centígrados y 1,7 atmósferas? ¿Qué volumen ocupará el dióxido de carbono a 37 grados centígrados y 1,7 atmósferas? Ya listo, esas son las dos preguntas que se hacen respecto a este problema. Ya nos dice ahí un dato que es el de condiciones normales. Ya. A ver, ¿cuáles son las condiciones normales? De temperatura, de presión, de volumen. ¿Cuáles son las condiciones normales? Para recordar. 200. La temperatura es de 200 en Kelvin, 273, como que no dice, ¿no? Ya, 273,15 Kelvin. ¿Y la presión cuánto será? ¿Una atmósfera? Sí, ¿verdad? Una atmósfera. 760. Ok,
o puede ser en pascales, ¿verdad? 100.000, ¿cuánto? 325 pascales, ¿no? Ya. Entonces, el volumen es de 22,4 litros. Ya, eso es lo más usual que utilizamos. Listo, entonces, y al menos ahí vamos a ver. Listo, entonces nos dice que está a condiciones normales. Bueno, perdón. ¿Qué volumen ocupará el metano en condiciones normales? Listo, entonces, ¿qué aplicamos ahí? Correcto. Presión por volumen es igual a N por R por T. Ya, entonces ya sabemos que R es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Ya, entonces hay que recordar siempre que estamos trabajando con gases ideales, se trabaja con temperatura Kelvin. Ya, eso no se olviden, si les dan en grados Celsius, cámbienlos a Kelvin para no tener ningún problema. ¿Ya? Entonces en fisicoquímica seguro que ya han visto que se trabaja con bares, atmósferas, pascales. Entonces en la primera parte usualmente es eso. Les dan los problemas con unas unidades, pero ustedes tienen que cambiarlas para poder realizar sus cálculos, ¿no? Entonces acá yo necesito litros, atmósferas, Kelvin. Entonces tiene que haber concordancia con las unidades. Es importante que haya concordancia con las unidades. Listo, entonces aquí, como me está pidiendo el volumen, despejamos volumen nada más, ¿cierto? Ya está. Entonces, volumen será igual ¿a qué? A los moles. A los moles. ¿Cuáles serían los moles? ¿Nos da algún dato? Sí, nos dice que es, ¿cuánto? 2,4 moles. Entonces, 2,4 No, ese es el dióxido. moles El dióxido de tal metal. por 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Y la temperatura? 273,15 Kelvin. Todo esto sobre la presión que es una atmósfera. Listo. Entonces vemos ahí que las unidades iban a concordar. Moles con moles, atmósferas con atmósferas y Kelvin con Kelvin. Entonces vamos a obtener unidades de volumen. Listo. ¿Cuánto sale eso? Ya, muy bien. Correcto. Entonces, esta es la respuesta de la A. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente dato. Dice, o pregunta, ¿qué volumen ocupará el dióxido del carbono a 37 grados centígrados y 1,7 atmósferas? Aquí ya no nos está diciendo que tenemos que estar a condiciones normales. Aquí en esta pregunta nos dice que la temperatura es igual a 37 grados centígrados y que la presión es igual a 1,7 atmósferas. Ya, entonces aquí hay que agregarle 273,15. Ya, entonces ¿cuánto tendremos aquí? Sí, 310,15. Ya está. Entonces, ahora simplemente nos toca trabajar nuevamente con la misma ecuación, ¿cierto? Ya, entonces a ver cuánto sale, calculen, es la misma ecuación, solo que esta vez estamos cambiando los valores, ¿cierto? Aquí tenemos el número de moles y nuestro moles por 0,082. Ya está, entonces. ¿Cuánto sale? 32,91 litros. Correcto. Entonces esta es la respuesta de la letra B. Ya, de esa pregunta. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio.
Y uno sencillito también. Uno sencillito. Para ir aumentando la dificultad. Ya, entonces no se olviden, cuando trata de condiciones normales, acuérdense que son estas de aquí. ¿Ya? Si le dice condiciones normales, ustedes ya tienen que tomar. Pero no hay datos de temperatura, no. Condiciones normales, ustedes ya tienen que saber que temperatura 273,15 Kelvin, presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros. ¿Ya? Y para hacer los cálculos, siempre fijarse en las unidades que tienen que concordar, porque ya conocemos cómo se expresan unidades de volumen, cómo se expresan unidades de presión y de temperatura. Presión, temperatura y volumen suelen ser las variables más manejadas en lo que son gases. Entonces siempre se les va a preguntar por el volumen, o por la presión, o por la temperatura. ¿Ya? Entonces no se olviden de esto de aquí. Y fíjense que la pregunta B cambia totalmente las condiciones, ¿no? Nos habla de otra temperatura y nos habla de otra presión. Entonces hay que leer bien los problemas para poder ejecutar correctamente. ¿Ya? Entonces, segundo problema. Una masa gaseosa pasa de 20 grados centígrados a 150 grados centígrados. Una masa gaseosa pasa de 20 grados centígrados a 150 grados centígrados. Ocupando a esta segunda temperatura, y a la presión de 600 milímetros de mercurio un volumen doble del inicial. Vuelvo a repetir, una masa gaseosa pasa de 20 grados centígrados a 150 grados centígrados, ocupando a esta segunda temperatura y a la presión de 600 milímetros de mercurio un volumen doble del inicial. Punto seguido. Calcular la presión inicial. Considere un volumen inicial de 1 litro. Entonces, vamos ahí, al problema número 2. En el problema número 2 nos está indicando que hay una expansión debido al aumento de la temperatura. ¿Ya? Porque dice de 20 a 150, entonces a esta segunda temperatura y a la presión de 600, entonces tenemos una temperatura 1 que es igual a 20 grados centígrados. Luego tenemos una temperatura 2 que es de 150 grados centígrados. Tenemos una presión una presión 2, porque nos dice una masa gaseosa pasa de 20 a 150 grados centígrados, ocupando a esta segunda temperatura y a la presión de 600 milímetros de mercurio el doble. Entonces esos 600 milímetros de mercurio se refiere cuando la temperatura es 150. Entonces tenemos 600 milímetros de mercurio. Entonces dice que el volumen, dice un volumen doble del inicial. Entonces, ¿qué es el segundo volumen? El segundo volumen es igual 2 veces del volumen 1. Pero nos dice que el volumen 1 es igual a 1 litro. Entonces aquí solamente será 2 litros, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el problema. Nos dice un volumen doble del inicial. Listo. Entonces nos pregunta, ¿cuál será la presión 1? ¿Cierto? Solamente acá tenemos que pasar 273,15 Kelvin. Acá
Acá tenemos 273,15 Kelvin. Listo, entonces aquí será 293,15 Kelvin. ¿Aquí cuánto será? Será 400, 3, no, 7, 8, 423. 7 y 5, sí, 12, ¿no? 23. 423,15 Kelvin. Ya está. Entonces, eso nos falta pasar a atmósferas porque vamos a trabajar en atmósferas. Entonces, por una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Entonces se va a ir milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y me quedan unidades de atmósfera. ¿Cuánto sale eso de ahí? 0.7895. 0.7895 atmósferas. Ya lo podemos, bueno, vamos a considerar los 4 decimales. Listo. Ya está. Entonces, bueno, aunque acá no nos dice en qué unidades, ¿no? Ya, bueno, podríamos haberlo dejado en milímetros de mercurio. Listo. Ya, entonces, hay que hallar P sub 1. ¿Cuál de las fórmulas se aplicarían aquí? Presión, volumen. Eso. Ajá. Entonces tendríamos aquí presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ya está, entonces aquí despejo presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre T sub 2 por T sub 1 sobre B sub 1. ¿Cierto? Solamente nos queda reemplazar los datos. ¿Sí? No había necesidad en todo caso de cambiar ahí, pero ya lo vamos a expresar en atmósferas o milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí P sub 1 será igual a P sub 2, ¿vale? 0,7895 atmósferas. Volumen 2, 2 litros. Temperatura 1, 293,15 Kelvin. Todo eso sobre la temperatura 2. Sí, la temperatura 2 es 423,15 Kelvin. Y tenemos el volumen 1 que es igual a 1 litro. Entonces, litro por litro se va, Kelvin por Kelvin se va y nos quedan las unidades de la atmósfera. ¿Cierto? Entonces tenemos 0,7895 atmósferas por 2 litros por 293,15. Todo eso sobre 423,15. ¿Cuánto da? 1,09. Ya, 0,9 atmósferas. Ya, entonces esa es la respuesta. Eso es lo que nos están solicitando. La presión 1. ¿Siempre se trabaja con la temperatura en Kelvin? Usualmente sí, porque son gases ideales. Porque varía. Cuando lo hacemos con normal, ¿no? Con grados centígrados. Sin transformar. Ah, ya, porque se anulan las mismas unidades. Ajá. Y no. ¿Cuánto les da el resultado? 0,21 atmósfera. 0,21. Atmósfera. No, tiene que trabajarse con Kelvin. Sí. Siempre se trabaja en gases con Kelvin. Mililitros de nitrógeno, se ha recogido 200 mililitros de nitrógeno sobre agua a 27 grados centígrados. Vuelvo a repetir,
se ha recogido 200 mililitros de nitrógeno sobre agua a 27 grados centígrados y 710 milímetros de mercurio de presión total y 710 milímetros de mercurio de presión total. Punto seguido. La presión de vapor del agua, la presión de vapor del agua, la presión de vapor del agua a esta temperatura es de 25 milímetros de mercurio. Vuelvo a repetir, la presión de vapor del agua a esta temperatura es de 25 milímetros de mercurio. Punto seguido. Calcular el volumen del gas, a condiciones normales. ¿Sí? Calcular el volumen del gas a condiciones normales. ¿Listo? Entonces hay datos entonces. Ya dice, se ha recogido 200 mililitros de nitrógeno. Ya tenemos volumen de nitrógeno diatómico es 200 mililitros. Recuerden que siempre cuando hablan de oxígeno, de nitrógeno, a menos que les digan oxígeno monoatómico, nitrógeno monoatómico, se debe asumir que es diatómico, porque eso es lo que existe en la naturaleza. ¿Ya? No existe como elemento N. Por lo tanto, si es que necesitasen su peso molecular, tiene que ser 14 por 2, ¿cierto? 28. Ajá. O 16 por 2, 32. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidarse de eso. Listo, ¿qué más nos dan? Dice, sobre agua a 27 grados centígrados. Y entonces, temperatura es de 27 grados centígrados. Lo cambiamos a Kelvin, ¿no? ¿Cómo? Lo cambiamos a Kelvin. Sí, 27 grados centígrados más 273,15. Es igual a 300, ¿no? 300,15. ¿Qué? Listo, ese es un dato más que nos da. ¿Qué otro dato nos dice? Dice, y 710 milímetros de mercurio de presión total. Presión total, 710 milímetros de mercurio. Eso también después ya lo cambiamos. Ya, 710 milímetros de mercurio de presión total. Ahora dice, la presión de vapor del agua a esta temperatura, es decir, que a 27 grados centígrados, es de 25 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de vapor de agua es de 210, ¿verdad? Sí. 25 milímetros de mercurio. 25 milímetros de mercurio. Ya, entonces ahí ya tenemos todos los datos que nos dan. Ahora nos dice que calcule, dice, ¿no? Calcular el volumen del gas a condiciones normales. Volumen del nitrógeno, pero a condiciones normales. ¿Cuánto es? Y ya hemos visto las condiciones normales, ¿no? El volumen, perdón, condiciones normales, temperatura 273,15 Kelvin. Y la presión es igual a una atmósfera, ¿sí? Que es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio también, ¿ya? No hay que olvidarse de eso, ¿ya? Estas son condiciones normales. Listo. Ya. Entonces, ahí nos está dando, hay que calcular el volumen. El volumen hay que calcularla con una presión, con una temperatura, ¿sí? Con eso hay que calcular. Ahora, a nosotros no nos están dando, unas condiciones iniciales de
volumen y temperatura. Eso significa que tenemos que utilizar en nuestro cálculo estas condiciones iniciales del volumen del gas nitrógeno, que luego va a pasar, vamos a ver, está disminuyendo con la temperatura. A ver, dice, se ha recogido 7 miligramos de agua, 27 grados de presión. La presión de vapor del agua a esta temperatura. Allá. Claro, fíjense, estamos pasando de 300 grados centígrados a 273,15, ¿cierto? Eso es lo que dice. Y estamos pasando de 710 milímetros de mercurio a 760 milímetros de mercurio. Es decir, aumenta la presión y también lo que hace es disminuir la temperatura. Ya, entonces, ahí nos dan un dato que dice que la presión de vapor del agua a esta temperatura es de 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿a qué es igual presión total? La presión total es igual a ¿qué? A la presión del gas, que es más la presión de vapor del agua, correcto. Listo. En este caso está a 27 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, pasamos aquí, presión N2 va a ser igual a presión total menos la presión de vapor del agua, ¿no? A 27 grados centígrados, que ese es el dato que nos está dando. Entonces, esta presión de gas nitrógeno va a ser igual entonces, ya, podemos trabajar directamente aquí y al final convertirlo, o luego cambiarlo a atmósferas. ¿Ya? Entonces tenemos, porque nos ha dado los dos datos en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces 710 menos 25. ¿Ya? Recuerden que eso está en milímetros de mercurio. ¿Cuánto da esto? 5, 8, 6, ¿no? Milímetros de mercurio. Ya tenemos la presión del gas. Ahora podremos calcular su volumen. Claro, ¿no es cierto? Si ya tenemos la presión a la que está, podemos calcular su volumen. Entonces, misma fórmula, ¿cierto? Donde tenemos presión 1 a las condiciones iniciales, ¿no? Por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, estas son las condiciones iniciales. Y las condiciones finales para nuestro caso de esa, condiciones normales, ¿cierto? Entonces, las iniciales son estas de aquí y estas de aquí son las condiciones a condiciones normales, correcto. Entonces necesito despejar B sub 2. B sub 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por T sub 2 sobre P sub 2. ¿Ya? Entonces, todo lo que dice 1 se refiere a los datos iniciales y todo lo que dice 2 a las condiciones normales. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar directamente. La presión inicial es de 685, porque estamos trabajando solo con el gas. 685. Se nos ha pedido lo del gas. ¿Ya? Milímetros de mercurio. Por el volumen. Su volumen era de 0,2 litros. Por la temperatura 2, que es la de las condiciones normales, que es 273,15 Kelvin. Ahora, todo esto sobre T1. ¿Cuánto es T1 aquí? 300,15 Kelvin. Y por la presión 2, que vendría a ser 760 milímetros de mercurio, porque son a condiciones normales. ¿Ya? Entonces aquí, anulo aquí, Kelvin aquí se anula, y eso entonces nos está dando un resultado de 0. ¿cuánto sería? Da igual porque se va a anular ahí. 0. Son unidades que se aceptan.
Y hace rato había Si quiere puede transformarlo en atmósferas, le tiene que dar igual. Pero hace rato. Había variación. No, Ah, eso era no, con esa la, es eso no era con, eso era con la temperatura. Ahí está, me parece que no. Ok. Podían dejarlo hasta con mililitros y luego lo pasan a litros, no hay ningún problema. Lo que pasa con gases ideales se trabaja con unidades de temperatura Kelvin. Entonces, ¿cuánto sale con sus supercalculadoras? 0,16. Exacto. 0,164 litros. Ya está. O 164 mililitros. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Ese es el valor del volumen del gas a condiciones normales. Del gas de nitrógeno a condiciones normales. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ahí tienen que tener en cuenta que habla de la presión de vapor. Entonces, como está hablando de la presión de vapor y nos da la presión total, nos ayuda a calcular la presión del gas. Una vez que ya tenemos la presión del gas, podemos aplicar la fórmula donde tenemos dos presiones y dos temperaturas y dos volúmenes. ¿Ya? De tal forma que simplemente reemplazando el valor de la presión, en este caso del gas de nitrógeno, podamos hallar su volumen a condiciones normales. Siempre, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que utilizar esta fórmula? En general les dije que podían utilizar siempre esta fórmula. A menos que tengan el caso, bueno, ya lo hemos borrado, el primer caso, ¿no? Donde les habla de los números de moles. Aquí no hay número de moles, entonces cuando nos está hablando del número de moles relacionado a gas, lo más probable es que tengamos que usar la fórmula del pavo ratón. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta fórmula, si es que no nos acordamos de las leyes de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, entonces nosotros tomamos esta fórmula y como vamos a ir leyendo y nos vamos a dar cuenta que nos dice isotérmicamente, isocóricamente, isobáricamente, entonces eso significa que esos términos se tienen que anular. Si es isotérmicamente, no hay variación de temperatura, por lo tanto se anulan las temperaturas y nos quedamos con esta fórmula. Isobáricamente, no hay variación de presión, entonces anulo las presiones. Isocóricamente, no hay variación de volumen,